Es una bendición nuevamente llegar a sus hogares y a sus dispositivos. Queremos agradecer profundamente su sintonía, su fidelidad a este canal y hemos recibido comentarios muy especiales de mucha gente que nos escribe a través de las diferentes redes diciéndonos cuán bendecidos han estado a través de estas series de mensajes. Y hermanos, es nuestra oración que sea de bendición para ustedes y para nosotros también. Dios nos ha estado hablando poderosamente a través de los mensajes del estudio bíblico en Jonás. Hoy nos toca el estudio número 7 de Jonás y siempre estamos en el capítulo 1 y hoy iniciaremos del versículo 5 en adelante. Aunque el estudio tiene que ver nada más el día de hoy con el versículo 6. Solo el versículo 6 está en su mayoría y para tener el contexto lo vamos a leer todo. También queremos explicar que usamos un acróstico o una herramienta denominada época, donde la E significa un ejemplo a seguir, donde la P es una promesa a reclamar, la O es un mandamiento a obedecer, la C es un pecado a confesar y la A un cambio de actitud. Así es de que hoy es necesario decir que vamos a continuar estudiando a Jonás y en el estudio pasado vimos cómo las tormentas alcanzan a las personas que nos rodean y hoy el tema principal es cómo las consecuencias llegan a Jonás. En el estudio pasado las consecuencias llegaron a las personas que le rodean, pero ahora las consecuencias van a afectar a Jonás mismo. Capítulo 1, versículo 5 en adelante. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizás tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Y dijeron cada uno a sus compañeros: venid y echemos suertes, para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes, y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces le dijeron ellos: decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Y él respondió: soy hebreo y temo a Jehová, el Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron: ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se lo había declarado. Y le dijeron: ¿qué haremos contigo? Para que el mar se nos aquiete, porque el mar se iba embraveciendo más y más. Y le respondieron: tomadme y echadme en el mar, y se os aquietará, porque sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave, mas no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Entonces, vea qué bonita esta parte. Entonces clamaron a Jehová y dijeron: mire, los inconversos estos, los que no creían en Dios, los que habían clamado a otros dioses, ¿ahora qué pasa? Entonces clamaron a Jehová y dijeron: te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni ponga sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Y escuche esto, cómo terminan estos dos versículos. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificios a Jehová e hicieron votos. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches.
Versículo 6. Aquí nos vamos a centrar este día. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios, quizás Él tendrá compasión de nosotros y no perezcamos. Aquí tenemos varios aspectos. Primero, cuando le pregunta: ¿qué tienes, dormilón? Hay una actitud a cambiar. Cuando él le dice levántate y clama a tu Dios, es un mandamiento a obedecer. Entonces, ¿qué tienes, dormilón? Actitud a cambiar. Levántate y clama a tu Dios, es un mandamiento a obedecer. Quizás Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos, una promesa a reclamar. Tres cosas bien puntuales hay aquí. Actitud a cambiar, una promesa a reclamar y también un mandamiento a obedecer. Muy bien. El capitán del barco cumple con su deber de buscar al pasajero que no estaba con ellos, trabajando para salvar el barco. Todos estaban tratando de trabajar el barco. ¿Y qué hace? Lo encuentra durmiendo. Y en vez de estar ayudando o aún clamando a su propio Dios, encuentra que el hombre está durmiendo. Y este hombre, siendo un creyente, es avergonzado por un hombre no creyente que le dice: clama a tu Dios. Lo primero que le dice, o el primer cuestionamiento que le hace: qué vergüenza, hermanos, qué vergüenza. ¿Qué estás haciendo, dormilón? ¿Por qué estás durmiendo? En vez de estar en este tiempo ayunando, orando, buscando el rostro de Dios, ¿qué está haciendo él? Durmiendo. Imagínense Jonás, que tiene el nombre de un profeta y que trabaja en el nombre de Dios, no está usando ni trabajando en el nombre de Dios. Ahora, en vez de ser conocido como profeta, es conocido dentro del barco como Jonás el dormilón. Y estos hombres, por supuesto, no conocían a Jonás como el predicador. Ellos conocían a Jonás como el dormilón. ¿Y a usted cómo lo conocen? ¿Cómo lo conocen en su comunidad? ¿Cómo lo conocen en su trabajo? Todas las personas cercanas a nosotros nos conocen por nuestros frutos. Entonces aquí nosotros encontramos que tenemos una actitud a cambiar y de alguna manera también un pecado a confesar. Uno no puede servir a Dios mientras está dormido. Veamos lo que Pablo nos dice en Efesios 5:14. Despiértate tú que duermes. Levántate dentro de los muertos y te alumbrará Cristo. En este pasaje, Pablo compara a los muertos con los que están durmiendo. Entonces, ¿qué tipo de muerte es la que está comparando? La muerte espiritual. Pablo utiliza el mismo verbo para decir levántate, que utilizó el capitán allá en Jonás. Y este verbo es un mandamiento impulsado a tener una actitud de cambio. Primera Tesalonicenses 5 al 6 dice: porque todos vosotros sois hijos de luz, hijos del día, no somos de la noche, ni de las tinieblas. Por tanto, no duermas como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Este es otro pasaje en que Pablo compara al creyente como hijos de luz, no como hijos que están durmiendo, como hijos de la noche, como hijos de las tinieblas, y les dice a los creyentes: no duerman, que velen, que sean sobrios. En ambos pasajes están presentes el verbo dormir, levantarse, despertarse y morir. Qué interesante, porque es lo mismo que está usando allá el capitán del barco con Jonás. El dormir y la muerte son representaciones impresionantes del estado de las personas. Dormir es hallarse en un estado de reposo llamado sueño, situación en la cual se suspenden muchas cosas de las funciones de nuestra vida. El sueño, a su vez, es el estado fisiológico periódico reversible que se caracteriza por la falta de conciencia y de la movilidad que es necesario para que el organismo se reponga de la fatiga del cuerpo normal. Jonás está más que dormido, porque el verbo usado aquí en el pasaje es el mismo que se utiliza en Génesis 3:21. Y póngame atención a esto, por favor.
porque el mismo verbo usado aquí del sueño que tiene Jonás es el mismo verbo usado en Génesis 3:21 cuando Dios hizo caer un sueño profundo sobre Adán mientras éste dormía. Entonces, para poderle sacar una costilla y de ahí formar a su esposa, a Eva. ¿Qué significa esto? Que es muy probable que el sueño que tenía Jonás era un éxtasis que él experimentaba de la misma manera que lo experimentaban todos los profetas. Y éxtasis se define como un estado, como una característica en el cual él está fuera de este mundo natural para estar en contacto con el mundo sobrenatural. Situación en la cual él está privado de sus sentidos. Por eso tiene sentido que él pudiera estar de esta manera en este tipo de sueño, debido a que cómo era posible que él no iba a sentir ese gran vaivén de las olas, que dice que las olas eran más altas que el barco crujía, que casi se reventaba. Era evidente que él estaba probablemente en un éxtasis como el que entraban los profetas. Ahora, este sueño probablemente Dios mismo se lo dio. ¿Y para qué Dios le iba a dar un sueño así de tipo éxtasis? Porque lo llevaría a ser avergonzado y confrontado. Si Dios preparó la tormenta, si Dios preparó todas las circunstancias que lo rodearon, de igual manera preparó este sueño para él, para ser confrontado con su pecado, con su maldad. ¿Y qué características tiene el dormir? Bueno, eh, mire estas figuras, si usted quiere, llamémosle figuras. El dormir me hace ignorante. ¿Por qué? Porque los que duermen no saben nada. Si hay una fiesta en la casa y usted está durmiendo, usted ni la está disfrutando ni sabe lo que está pasando. Si están velando a una persona en una casa, el que duerme no está llorando, no siente nada, no tiene sentido. ¿Por qué? Está durmiendo. Y había una gran tormenta y Jonás ni se había dado cuenta que la tormenta estaba. El barco casi cruje, dice que casi sentían que se iba a quebrar la nave. ¿Y qué pasa? Jonás no siente nada. El dormir también me hace insensible. El que duerme no siente nada. Los ladrones pueden entrar en una casa, robar todo y usted ni sentir. ¿Y cuántos no han comentado? Fíjese que se entraron los ladrones a mi casa y yo ni sentí. ¿Y qué pasó? Se llevaron el tambo de gas, se llevaron esto, se llevaron lo otro. ¿Por qué? Porque el dormir nos hace insensibles. Ahora, todas estas figuras son importantes para nosotros. ¿Por qué? Porque estamos hablando de la vida espiritual. Hacia ahí queremos llegar. Y el dormir también me hace indefenso. Usted recordará cómo hay un hombre que llega a matar durmiendo al descendiente de Saúl y le llega a avisar a David que él mismo lo ha matado para que él se quede en el reino. Y le dice, mataste a un inocente, le dice. Usted durmiendo es indefenso, cualquiera le puede hacer algo y usted no darse cuenta. El dormir me hace inactivo, el sueño provoca inactividad. Mientras todos los marineros estaban trabajando, mientras todos los marineros estaban tratando de salvar la nave, aquí el capitán le dice a Jonás, levántate. Y Pablo nos dice exactamente lo mismo, levántate y no duermas. Y Dios está exhortando a todos nosotros, los creyentes, a despertarnos de un letargo espiritual. Debemos interrumpir ese sueño y debemos levantar para activar nuestros sentidos espirituales, estar velando, estar alertas, movernos hacia la voluntad de Dios. Y escúcheme, Dios especialmente hace un llamado no solo a los creyentes, sino a los no creyentes. Porque el que está durmiendo está en tinieblas, vive una noche de oscuridad. Están espiritualmente en vidas, están ignorantes, están siendo insensibles, indefensos, inactivos a una gran voluntad maravillosa de Dios. El mundo necesita saber que Dios desea salvarlos, que Dios tiene un plan maravilloso para su vida. Y esas personas no lo pueden saber si yo estoy durmiendo, si yo estoy inactivo, si yo estoy siendo insensible a lo que está pasando en el mundo. Entonces nos encontramos con que el barco casi se hunde, casi se está destruyendo, mientras que Jonás está en una actitud
de dormir. El barco casi los está trayendo a una muerte segura a todos, mientras que el profeta de Dios está durmiendo. Por el contrario, el capitán no está dormido. Y nosotros necesitamos alabar la actitud del capitán, porque el capitán está trabajando. Mientras qué pena que el único que tiene la creencia de un Dios verdadero necesita ser corregido, reprendido, advertido, señalado, amonestado, desaprobado por estar durmiendo. El trabajo de Jonás era exhortar a Nínive. El trabajo de Jonás era volver el corazón de Nínive a Dios, que se arrepintieran de su pecado. Pero él, al desobedecer, está expuesto ahora a la reprensión de un capitán que no cree en Dios. Dios le había dicho, levántate. Y ahora el capitán que le dice, levántate. El capitán no sabía que Dios le había dicho con anterioridad, levántate y ve a Nínive. Y resulta que ahora Dios usa a este hombre inconverso, no creyente, capitán de un barco, para decirle a Jonás, levántate. Las mismas palabras que Dios le había dicho. Y permítame decirle esto. Dios en su misericordia va a usar lo que tenga que usar para que usted y yo nos levantemos. Es la obra del Espíritu Santo que hace que usted y yo nos levantemos. No es caprichosa. Las circunstancias que Dios tenga que mover para levantarlo a usted, a orar, a clamar, a buscar de Dios, Dios las va a usar. No serán a capricho. El capitán es un no creyente que le dice claramente a Jonás, clama a tu Dios. Quizás Él nos podrá ayudar. No, y escuche esto, no le dice que saque el agua. No le dice que agarre los enseres y trate de salvar el barco. ¿Qué le dice? Clama a tu Dios dormilón. Quizás Él tendrá misericordia de nosotros. El capitán estaba teniendo más sensibilidad espiritual que Jonás mismo. Él no cree en Dios. Él no sabe a qué Dios realmente pedirle auxilio. Él dice, quizás este Dios tenga misericordia de nosotros. Él sabe que todo el mundo le está pidiendo misericordia a sus dioses. Quizás alguno de ellos sea el verdadero, pero él se ha dado cuenta que ninguno de esos funciona, porque si no ya se hubiera calmado la tormenta. Pero resulta que hay un hombre, el verdadero profeta de Dios, que está durmiendo. Imagínense, todos ya habían clamado a sus dioses y no pasaba nada. Pero ahora llega con el que sí verdaderamente conoce al Dios verdadero, que tiene poder para calmar la tempestad. ¿Y qué le dice? Qué triste que le tenga que decir, clama a tu Dios. Y el capitán del barco no sabe que Jonás sí conoce al Dios verdadero. Y que esta tormenta en realidad había venido provocada por la desobediencia de Jonás. Y que le dice, quizás Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Lo que sí sabe es que hay un Dios que puede calmar la tormenta. ¿Qué lecciones podemos sacar de estas? Lección número 1 para el día de hoy. Las tormentas son una oportunidad para entender cuán frágil es usted y yo. Póngame atención a esto, por favor. Las tormentas nos enseñan cuán frágil puede ser usted y yo mismo. Las tormentas siempre van a llegar. Tarde o temprano van a llegar a su vida. Y muchas veces no tenemos tiempo para prepararnos. De hecho, la tormenta cuando viene a su vida se vuelve una tempestad porque usted no está preparado, porque yo no estoy preparado. ¿O acaso un ladrón avisa para llegar a su casa? No avisa. Y algunas de las tormentas vienen a nuestra vida por causa de nuestro pecado. Los marineros no habían hecho nada para que esta tormenta viniera a su vida. Pero qué bendición que a través de esta tormenta se convirtieron a Dios, porque ellos clamaron a Jehová después. Ahora, los problemas, los conflictos, las enfermedades, los dolores, las separaciones, los lutos, las angustias, nos enseñan cuán frágiles somos los humanos, cuán débiles somos y cuánto necesitamos de Dios. Entonces, las tormentas nos enseñan cuán frágiles somos y cuánto necesitamos de Dios. La segunda cosa es que las tormentas son una oportunidad para descubrir qué hay dentro de nosotros. Usted nunca sabrá qué hay dentro de usted hasta que usted no tenga que enfrentar una tormenta.
La respuesta natural del capitán y de los marineros fue que tuvieron miedo. Y el temor es una situación muy humana que saldrá a flor en usted y en mí cuando nomás tener una tormenta. Cualquier situación dolorosa, angustiosa, terrible, donde nuestra vida esté en peligro, lo más probable es que usted y yo reaccionemos con mucho temor, con mucha angustia. Y en las tormentas de la vida usted descubrirá que el conflicto, la angustia, la situación no controlada trae mucho temor a nuestra vida. Y muchas veces nosotros lo enfrentaremos de manera equivocada, porque tendemos a huir cuando tenemos miedo y descubrimos que no somos tan fuertes como habíamos pensado. Descubrimos que no tenemos el control de las cosas o que no tenemos respuesta para todos los problemas. Entonces, cuando pasan estas situaciones en nuestra vida, que tenemos temor, que no tenemos control, que no tenemos la capacidad de enfrentar poderosamente este tipo de situaciones, puede que reaccionemos equivocadamente. Y algunos lo hacemos ignorando el problema, otros lo haremos huyendo, otros fingimos que no pasa nada, que todo se resolverá solo. Otros piensan que muy pronto, el problema se va a terminar. Y otros esperan, escuche, que sin hacer nada todo se resolverá. ¿Cuántos, por ejemplo, con esto de la pandemia, creen que ya se va a desaparecer? Pero la mayoría busca protección en dioses falsos o en creencias equivocadas. Ante el problema, ante las tormentas, ante las situaciones, descubrimos lo que realmente somos capaces de hacer. Tercero, las tormentas son una oportunidad para actuar con firmeza y determinación. ¿Sí? ¿Lo capta? Las tormentas son una oportunidad. En chino, el símbolo para peligro es el mismo símbolo para desafío en la escritura. O sea que las tormentas no solo son un desafío, también son una oportunidad para actuar con firmeza y con determinación. Por ejemplo, el capitán. El capitán nos demuestra que él no se durmió, no se tiró ahí, actuó con firmeza y determinación. ¿Y en qué momento actuó con firmeza y determinación? Fue con Jonás y le dijo, levántate, dormilón. O sea, actuó positivamente. ¿Y qué le dijo? Propositivamente le dijo, clama a tu Dios. Entonces, durante las decisiones, durante las tormentas hay que tomar decisiones, probablemente algunas costosas. Tuvieron que tirar todos los enseres para salvar la vida. Y Dios toma las circunstancias por terribles, dolorosas, traumáticas, trágicas, para formar nuestro carácter, para que nosotros aprendamos a tomar decisiones. Los problemas son una oportunidad para reconocer nuestra impotencia, nuestro temor, pero también son una oportunidad para experimentar la mano gloriosa de Dios. Y en esto se refiere Pablo de esta manera muy especial cuando en Romanos 8, 35 al 39 nos dice, ¿quién nos podrá separar del amor de Cristo? ¿El sufrimiento, las dificultades o la persecución o el hambre o la falta de ropa o peligro o la muerte o la violencia? ¿Quizás una tormenta? No. ¿Sabe por qué? Porque todas estas tormentas salimos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, Jesucristo. Y mire cómo podemos concluir este día, porque por eso estoy yo convencido de que nada podrá separarnos del amor de Dios, ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los poderes y las fuerzas espirituales, ni lo presente, ni lo futuro, ni lo más alto, ni lo más profundo, ni ninguna otra cosa creada por Dios. Nada podrá separarnos del amor de Dios que nos ha mostrado en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Cuál es la invitación de hoy? ¿Está usted en una tormenta en su vida? Levántese, clámele a Dios. Él va a tener misericordia. Y aquí le puedo asegurar la palabra, no que dijo el capitán, quizás. Cuando usted se levanta y clama al Dios verdadero, a Jesucristo,
que murió en la cruz del Calvario para pagar por todos sus pecados, no es quizás. Él vendrá en rescate suyo. Él le restituirá, Él le salvará, Él será el Señor y el Salvador de su vida. Venga Jesús, clame a Jesús. Y por otro lado, si usted ya es creyente, ¿qué lo puede separar del amor de Dios? Nada nos puede separar del amor de Dios. Pero ¿qué debemos hacer? Clamar, confiar, esperar y ver cuán frágiles somos, cuánto necesitamos usted y yo depender del Señor. ¿Por qué? Porque nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Que Dios le bendiga y hasta el siguiente de la serie.